Vamos a Mateo capítulo 25, de los versículos 31 hasta el final, hasta el versículo 46. Mateo capítulo 25, 31 al 46. Dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como extranjero, o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Oremos. Padre, nos encomendamos a ti, Señor, para que nos ilustres, para que ilumines nuestro entendimiento a partir de este pasaje y nos enseñes tus verdades. Háblanos, Señor, hay mucho que necesitamos aprender. Y te rogamos, Padre, porque tú eres el juez de toda la tierra, tú eres el Señor que reina y que también vendrás en tu gloria y establecerás tu reino para siempre. Señor, estamos aún delante de ti y tenemos aún vida, como lo han dicho las otras parábolas y las otras enseñanzas. Aún hay esperanza de ser salvados por ti. Padre, nadie podrá reprocharte que no tuvo tiempo, o que no tuvo oportunidad, o que no hubo esperanza para él, para venir en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, Señor, somos responsables del tiempo que tú has puesto en nuestras manos como esos talentos. Te rogamos, Señor, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer para honrarte con todas estas virtudes, talentos, gracia, bondades, beneficios que tú nos has dado para poderlos administrar para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la conclusión ya del capítulo 25. El Señor está terminando un sermón que se extendió por 2 capítulos y donde la base de su mensaje es su próxima venida, su segunda venida en gloria. Y aquí termina por revelarlo, al final de cuentas, cómo será esa venida, que ya hemos dicho que será súbita, será inminente. Su regreso es seguro. Y en eso podemos estar confiados los creyentes, a pesar de las denominaciones, a pesar de diferencias
en cuanto a posturas, en lo que sea, podemos estar de acuerdo en esto. El Señor viene. El Señor vendrá súbitamente y el Señor regresará en gloria. El Señor nos ha enseñado y nos enseña aquí en este primer versículo, el 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga, esa palabra cuando pues nos habla acerca del tiempo. Cuando el Hijo del Hombre venga. También nos ha enseñado que habrá señales. Ya nos enseñó en la parábola de la higuera acerca de la época. Si hay flores, si el arbolito está creciendo y es tiempo, seguramente no tarda en haber fruto. También nos enseñó en la parábola de las 10 vírgenes que el esposo tardó en regresar, pero regresó y vino por su esposa y se celebró la boda. También nos enseñó por medio de 2 parábolas de los siervos, tanto del infiel como el infiel, y de los talentos, acerca de la utilización del tiempo y los recursos mientras el amo regresa, y se señala en esas parábolas que regresó después de mucho tiempo. Así que también debemos aprender paciencia, debemos aprender que el Señor viene y aunque pensáramos nosotros que tarda, es su tiempo. Él sabe la manera, los tiempos, las sazones, dice el libro de los Hechos, solamente están en su voluntad. Y nosotros no por eso nos vamos a relajar o vamos a estar ociosos o sin fruto. Por lo tanto, número 1, vemos las señales paralelas a su primer venida. Y este es un pequeño recuento de cómo el Señor Jesús también da evidencia de que así como Él vino en la primera vez, también así vendrá en la segunda vez. Hay varias similitudes. Por ejemplo, hubo señales en el cielo. Ya ha mencionado el Señor desde el capítulo 24 que habrá señales en el cielo. Y bueno, aquí tengo algunos versículos para hacer la similitud entre su primer venida y la segunda venida. Mateo 2:2, pueden igual seguirlo acá en la pantalla o ir a sus Biblias. Mateo 2:2 dice así: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Por lo tanto, hubo una señal visible en los cielos. Los cielos mostraron evidencia de que Jesús venía. Ellos tenían evidencia de que el Señor se iba a manifestar. Algunos han llegado a creer que estos sabios estaban en Babilonia, y si ustedes recuerdan, el personaje más emblemático que vivió en Babilonia fue el profeta Daniel. Hubo algunas profecías que se le dijo al profeta Daniel: estas profecías séllalas, no las compartas con nadie, son para el tiempo del fin. Se te mostró una visión, una revelación, pero son para el tiempo del fin. Algunos creen y asocian que después Daniel formó como una escuela de sabios que estaban expectantes del tiempo del fin. ¿Cómo supieron estos magos, siendo extranjeros, estando desde tan lejos, que iban a ser el rey de los judíos? Y con una estrella, con una señal luminosa, en la escritura, en el Antiguo Testamento, no hay una evidencia clara, al menos ahí que podamos ver que iba a haber una estrella o algo así, pero estos sabios lo sabían y llegaron y preguntaron inmediatamente: ¿dónde está el rey que ha nacido? Él es el rey profetizado, es el rey, el Mesías esperado. Ahora, en su segunda venida, el Señor mismo lo está diciendo y lo vemos en Mateo 24:26. Dice Mateo 24:26. Mateo 24:29. 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Habrá señales también en los cielos que anuncien la venida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, se ve una similitud porque hay la presencia de ángeles. En su primer venida, dice Lucas 2:13, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Ahí podrían a lo mejor preguntar: ¿y dónde dice que hay ángeles?
Solo se menciona uno. Los ejércitos celestiales es una referencia para hablar de los ángeles. Versículos más adelante en ese mismo texto dice que cuando los ángeles se fueron, los pastores entonces se dispusieron para ir y adorar al niño, a Jesús que había nacido. Aquí dice, se aparecieron los ángeles, apareció una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, y ya está el relato, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, etcétera. Estos ángeles vienen, así como llegó Jesús, nació Jesús, la multitud de ángeles también llegó con él. En esta segunda venida, dice el Señor Jesús, en otras referencias, aparte de la que tenemos ahí, Mateo 13:41 dice así, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Esto basado en la parábola del trigo y la cizaña. Al final del siglo vendrán los ángeles y recogerán a todos y entonces harán la separación. Muy similar a la parábola de la red, Mateo 13:49. Así será el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Y nuestro texto dice aquí, Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, ahí está también la presencia de los ángeles. Y aquí algo que llama la atención es todos. ¿Cuántos ángeles hay? Hemos dicho, y la palabra lo dice, que hay miríadas. Eso ya se refiere a un número de millones. Millones de ángeles. Pues dice que todos. En su primer venida no dice que todos, aunque probablemente también vinieron todos. Se menciona solamente una multitud. Ni nos preocupemos por el número. El Señor Jesús vendrá con gran gloria y con sus ángeles. Así como vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Las nubes del cielo también es una similitud importante. Dice en Hechos 1:9, y disculpen que andemos de allá para acá, solo son referencias, pueden anotarlas o pueden seguirlas acá. Hechos 1:9 dice así, después de haber dicho estas cosas, cuando Jesús les dice que vendrá el Espíritu Santo y tendrán poder y serán testigos, fue elevado al cielo mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Las nubes del cielo, está subiendo Jesús hasta que una nube pues ya interfiere la visión de los apóstoles y va al cielo. En esta segunda venida tiene esta similitud. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. También se les dijo a los apóstoles, así como lo vieron irse, así mismo volverá. Similitudes. El Señor Jesús vendrá y hay señales de su venida. El trono de gloria, dice nuestro texto en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará, ¿en dónde? En el trono de su gloria. Aquí, pues, yo lo pensé y lo intenté asociar, pero dije, es mucho forzar las cosas y realmente no podemos hacer esto, ni podemos alegorizar, ni espiritualizar todo. Vino a mi mente y dije, cuando Él vino, el pesebre, probablemente ese puede funcionar como un trono, pero no, ¿verdad? No, es mucho forzarlo, es mucho querer hasta inventar, ¿no? Ahí no está en esa referencia clara de que cuando Él vino llegó a un trono, porque no fue así. Llegó a un hogar humilde, lo colocaron en el lugar más inesperado y ahí estuvo un bebé, el Rey de Gloria, sin trono, pero vendrá y se sentará en su trono de gloria. Pero sí hay una profecía que vio el profeta Daniel desde antes, una visión. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, 13 y 14. Y de ahí es donde viene también la frase que el Señor Jesús usa constantemente acerca de sí mismo. Él dice de sí mismo que es el Hijo del Hombre, en referencia clara a este pasaje.
El libro de Mateo, y tendremos la siguiente semana una conclusión al libro de Mateo, y al ver cómo el libro de Mateo tiene en todos los textos y en todo el enfoque de su enseñanza está en que Cristo es el Rey, Cristo es el Mesías. Aquí se ve claramente en armonía con Daniel 7, 13 y 14. Es una visión de Daniel en donde ve algunas bestias que simbolizaban reinos, imperios que florecieron, después cayeron o llegó otro imperio más fuerte y los dominó, hasta que el último imperio que se ve ahí, poderoso, raro, dominante en todas dimensiones, acontece algo. Inmediatamente es juzgado, es arrojado y ocurre algo. Dice ahí Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas, y fíjense también la similitud, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahí está el Hijo del Hombre, un representante de los hombres, que se dirigió al anciano de días, en clara referencia al Dios eterno, y fue presentado ante él. Y fíjense qué cosa tan contradictoria pudiera ser. De ahí la importancia de la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Si Cristo no es Dios, pues entonces estamos cometiendo blasfemias, herejías, porque estamos adorando a otro que no es Dios, estamos adorando a un hombre. Por más perfecto que sea ese hombre, no se nos es permitido adorar a los hombres. Solamente hay un Dios y adoramos a Dios. Por eso la importancia de la doctrina de Cristo. Si Cristo es hombre, pero al mismo tiempo Cristo es Dios, dice el versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí nos hace recordar también el pacto que Dios hizo con David, de decirle: en este trono, en el trono de David, se sentará por siempre un descendiente tuyo. Pero eso es imposible porque los hombres pues no viven por siempre. Ni se estaba refiriendo tampoco a un trono terrenal, porque entonces la promesa o el pacto hubiera fallado. No hay rey en Israel desde hace mucho tiempo. Pero Cristo, como descendiente de David, como el Dios hombre, se le concede esta gloria, dominio y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas, que también es una similitud con lo que veremos en este juicio final, que todas las naciones son puestas delante de él. Él es el rey, él viene en un trono y a su vez él viene a juzgar. Su trono y su dominio es eterno, ningún hombre puede ostentar algo así, y tampoco el hecho de que su reino no será jamás destruido, pues es el trono de Dios. Cristo vendrá de acuerdo a esta visión y tomará lo que es suyo, el reino, y juzgará al mundo. Ahora veamos pasajes del Apocalipsis, Apocalipsis 11:15. Dice así Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. También en el libro de los Hechos, capítulo 17, 31, se dice así: porque Él, está hablando Pablo, Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Habrá un juicio y ese juicio se llevará a cabo por medio de un hombre, Cristo Jesús, quien reclama el trono y quien viene a tomar lo que es suyo.
Lo que se expresará a continuación en esta lectura es ya propiamente desde el trono de gloria de Cristo, que lleva a cabo un juicio. Y lo describe a continuación. Pasemos a esta segunda parte entonces, propiamente titulado así, el juicio. Ahora, ahí entra lo que hemos venido hablando acerca de las posturas escatológicas, las posturas que diferentes iglesias han creído a lo largo de diferentes épocas y que hoy en día se pueden reconocer al menos 4. De entre los 4, 2, pues de los más serios o de los más cercanos. Una postura doctrinal cree que habrá varios juicios. El premilenialismo dispensacional, que muchos estamos familiarizados con esta enseñanza y creo que todos aquí en esta iglesia hemos recibido esa enseñanza y creemos que puede ser así el fin de los tiempos, con un rapto, con 7 años de tribulación, la iglesia siendo librada de esa tribulación, y después de esa tribulación entonces viene Cristo con sus santos, con sus ángeles y con los que fueron resucitados a establecer su trono en la tierra y a juzgar propiamente al mundo. Pero ese juicio que se verá a continuación tiene esa connotación. En esta postura doctrinal se cree que se juzgará a las naciones, con excepción de los judíos, a las naciones gentiles, y se juzgará en torno a cómo trataron a los hermanos en la carne de Cristo, esto es a los judíos, cómo fueron las naciones para con el pueblo judío. Tiene algunas cosas difíciles para poder establecer y para poder conjuntar. La otra postura, el amilenialismo, cree que la iglesia pasará por la tribulación, que no habrá un rapto como tal secreto, sino cuando venga el Hijo de Dios en las nubes ocurrirá ese rapto, pero inmediatamente para unirse a Cristo y bajar con Él en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, vendrá el Señor, descenderá con sus santos ya resucitados en gloria y se establecerá en el trono para juzgar no solo a las naciones, sino a todos los que estén vivos en ese momento y que tengan que pasar por un juicio, y ahí lo asocian con un solo juicio, el juicio final de Apocalipsis 20, en donde se encuentran delante del trono todos los que en algún momento vivieron serán presentados en ese momento ante Cristo y serán juzgados por sus obras. Aquí claramente también señala esta historia que serán juzgados por sus obras. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, pues será echado al lago de fuego. Leamos este juicio, porque en el juicio en donde ninguna postura tiene conflicto es este, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20 del 11 al 15, todas las posturas concuerdan en que ese será el juicio final. También en asociación con Daniel, donde dice que habrá una resurrección final y resucitarán o a vida eterna o a condenación eterna. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15, y disculpen que esté así como que muy apresurado, pero lo más probable es que no acabemos hoy, pero vamos a hacer el intento. Apocalipsis 20, 11 al 15. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Si nosotros solo dejamos esta lectura hasta aquí, este es un texto que yo uso a menudo cuando predico el evangelio. Porque cuando hablamos con las personas tienen cierta esperanza de salvación por sus obras. Al menos no he sido mala persona, no he matado a nadie, no he robado, no he secuestrado, no he violado, no he cometido delitos escandalosos.
Y yo creo que yo no soy tan mala persona. Y es más, creo en Dios. Por supuesto que hay un Dios, existe un Dios. Él nos creó. ¿Y quién es Cristo? Por supuesto creo en Cristo. Él murió en la cruz por mis pecados. Y decimos, bueno, pues no están tan mal. Pues igual y sí. En una de esas hasta nos están convenciendo en esa plática. Pues creo que esta persona es más buena que yo. Y si yo digo que voy al cielo, pues ella con más razón. Pero no nos podemos dejar influenciar por esa conversación o por el estándar del hombre, porque el hombre se compara con otros hombres. Y cuando nos comparamos con otros, pues a veces salimos muy bien librados. Pero compárate con Cristo. ¿Alguien aprobaría? Reprobados todos. Con este texto podemos ver que hay un juicio y ese juicio es por las obras. Y yo siempre le digo a las personas, mira, es simbólico, es como si cada día de tu vida en el cielo se estuviera llevando un registro, porque en la antigüedad era así. Se llevaban las bitácoras de los reyes, los libros, las crónicas, que se les llamaba así, las crónicas del rey fulano. Y en este día, y hoy lo podemos constatar también, ¿qué jornada tiene los presidentes? Pues hoy tiene una plática con tal canciller, una visita a no sé dónde, tiene que salir, tiene que firmar tal acuerdo, tiene que dar una conferencia, tiene que estar aquí y allá, y todo está registrado. Si se hizo o no se pudo. ¿Cuál fue su gestión? Y lo van llevando. Bueno, así de nosotros. Se va llevando un registro delante de Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que pensamos, y es más, todo lo que dejamos de hacer. En base a eso es que serán juzgados los hombres en ese juicio. Y realmente no hay esperanza de salvación. No hay esperanza. Cuando salimos a evangelizar también utilizamos esta ilustración. Bueno, Señor, por más que usted me diga que es buena persona, si usted se pasó un alto, no le va a decir ahí al oficial, pero yo soy buena persona, yo ayudo a los pobres, yo doy limosnas, yo doy todo, ayudo a los enfermos, los visito, he ido a las cárceles. Sí, pero se pasó el alto y tiene que pagar una multa. Pero Señor, yo he hecho esto y no importa, realmente no importan todas tus buenas obras. Y quizá ahí la única buena obra que le importe al oficial es que seas bondadoso con él, ¿verdad? Ayúdeme. ¿Cómo lo ayudo ayúdeme a ayudarlo, dicen algunos, ¿verdad? Realmente no hay obra buena que te pueda librar de ese juicio. Un asesino pudiera decir, pero es que fue un momento de ira, un momento en donde salí de mis casillas y maté a una persona. Pero yo soy bueno, toda mi vida he sido bueno, he hecho esto, he hecho lo otro. Sí, pero cometiste un homicidio y serás juzgado por el homicidio, no por tus buenas obras. Ahora, ¿cuántas malas obras tiene el ser humano? Y debe dar cuentas. Sus buenas obras no le sirven para borrar sus malas obras. Por lo tanto, dirían por ahí, estamos fritos. Seguimos la lectura, versículo 13. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y aquí nos da un chispazo de esperanza. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La conclusión lógica de este juicio es que todo aquel que enfrente el juicio por sus obras será condenado. No hay manera de salvarse en ese juicio, con excepción de estar inscrito en un libro especial.
Y recuerdo en mi juventud se hizo una obra, pues una representación ahí en donde pasaba, ¿verdad? Así como las filas largas, 522.683 millones, bueno, eres tú, ¿verdad? Y pasas. A ver, saquen sus obras y alteros de libros, ¿verdad? Sus obras malas, sus obras buenas, no las pudimos encontrar. Pero, ¿qué quiere, Señor? ¿Ser juzgado por sus obras o quiere que revisemos el libro de la vida? Y ahí, ¿verdad? En esa representación era, por favor, revisen en el libro. Y revisaban y no aparece. Al lago de fuego. Y es un llanto, es un lloro, es un gemir, un dolor. Por favor, no. Como lo vimos en la parábola de las 10 vírgenes, tocando, Señor, ábreme. Yo estuve ahí, al lago de fuego. Como la parábola de los talentos. Señor, yo sabía que eres tan severo, pero aquí está, al lago de fuego. Y en tantas otras historias que el Señor Jesús también ha mencionado, como esta precisamente, al lago de fuego, porque no estuviste ahí. Por lo tanto, tenemos que decir que la humanidad está en serios problemas. Los problemas de la humanidad no son el presidente Donald Trump, no son los impuestos, no es la economía, no son las guerras, no es el hambre, no es el frío, no es la pobreza, no es el odio, no es la indiferencia, no es lo que quieran, es el pecado. El pecado es el verdadero problema del hombre. Que cuando se soluciona ese problema, cuando Cristo soluciona ese problema en nosotros, cualquier otro problema será pequeño. Gracias. No dejará de ser problema, no dejará de haber aflicción, no dejará de haber lucha, sufrimiento. No estamos diciendo eso. Pero si nuestro más grande problema está resuelto, podemos avanzar con Cristo a lo que venga. Hay un juicio que vendrá a la hora que nadie sabe, porque vendrá cuando Cristo venga y creemos que es un evento en el cual nadie sabe. Y la única manera de salir bien librado es estar inscrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 3:5. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor Jesús está diciendo ahí, tranquilos, a los que su nombre está inscrito ahí, en verdad los reconoceré, no me olvidaré de ustedes. Y delante de mi Padre le tendré que decir, ellos son míos, no los negaré. Vemos que el juicio también le es confiado al Hijo del Hombre, como ya lo mencionamos. Y acompáñenme también a Juan capítulo 5, 22 al 29. Esta también tiene una similitud en este juicio, en el juicio que llevará a cabo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 5, 22 al 29. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, en clara referencia a la regeneración por la obra del Espíritu Santo y la fe, como dijo el versículo 24. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre.
Otra vez, recordando esa ilustración de Daniel, esa visión de Daniel 7. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí ya es un escuchar su voz de manera diferente. En la anterior decía, los que están muertos escucharán su voz y serán salvos. En esto dice, todos los que en algún momento murieron o morirán, escucharán su voz y saldrán, dice el versículo 29, saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Lo impresionante, hermanos, no es que el Hijo de Dios juzgue a los malos, aunque puede parecernos sorprendente. No teníamos tal vez esa noción. Cristo, pero si Cristo es el buena onda de la historia. Sí, pero Cristo también vendrá con poder, con gloria, con sus ángeles, se sentará en el trono y él juzgará a todos los que le rechazaron y reconocerá a todos los que creyeron en él. Pero lo impresionante no es el juicio, dice el hermano MacArthur. Lo extraordinario es que él viniera a redimir a pecadores que solo merecen el justo juicio de Dios. Eso sí es impresionante. Si Dios es justo, Él tiene que juzgar. Si Dios es santo, Él tiene que juzgar. Eso no nos debe sorprender. Lo que sí nos sorprende, y es por eso la gran noticia del Evangelio, la buena noticia, que Él vino a redimir esos pecadores como nosotros, que solo somos dignos del juicio de Dios. El hermano Wayne Grudem tiene su propia postura en cuanto a este juicio. Él lo considera que hay un solo juicio y que este es el juicio final, el mismo juicio de Apocalipsis, donde dice que incluye a Cristo separando las ovejas de las cabras, premiando a aquellos que han recibido su gracia. Pero dice, es importante tener en cuenta que este juicio de los creyentes será un juicio para evaluar y conceder varios grados de recompensa. Pero el hecho de que enfrentarán tal juicio nunca debe hacer temer a los creyentes. Hay otro juicio que se puede ver en la palabra, en donde se juzga a los creyentes, cómo vivieron su vida. Y bueno, lo hemos estado viendo también en la parábola de los talentos, el juicio, el regreso de Cristo para pedir cuentas a los creyentes, y simplemente el que no era creyente, parecía creyente, pues no le puede rendir cuentas dignas y es lanzado al lago de fuego. Pero algo que a rescatar aquí es que enfrentaremos un juicio, sí, pero no debemos temer si es que somos creyentes. Sí debemos preocuparnos por estar haciendo la voluntad de Dios. Debemos preocuparnos por ver fruto en nuestras vidas, porque todas las ilustraciones que Cristo dio acerca de la agricultura es de que si no hay fruto, ese árbol es cortado. Y repito, las ilustraciones no son perfectas, porque uno puede decir, bueno, a final de cuentas, si es un árbol de manzanas, pues es manzana desde la semilla. ¿Cómo que cuando está el árbol lo van a cortar porque dicen, pues tú no eres de los míos? No es una ilustración perfecta. Hay un árbol, pero que no da frutos. Eso significa que entonces no es. Es un engaño. Puede tener muchas hojas, puede tener la apariencia, puede crecer frondoso y grandote, pero a final de cuentas el fruto es lo que da evidencia de que somos creyentes. Como creyentes debemos estar preocupados en dar fruto, en ver nuestro fruto. Ahora, escuché una ilustración hace tiempo y ahora que justo varios están quitando sus arbolitos de Navidad, espero que lo vean también. La diferencia entre un árbol verdadero y un árbol falso es que en ese arbolito de Navidad
Puede ser artificial o aún natural, pero ya está muerto, está cortado, no tiene raíz. Pero ¿qué hacen, verdad? Los adornitos simbolizan como que hay fruto, hay luces, hay serpentinas, pero hay algo que se llaman esferas y eso realmente simboliza que ese árbol tiene frutos. Bueno, ¿a quién se le ocurrió? Es un pino. ¿Cuándo va uno a ver ahí, no? Pero se ven bien bonitos, ¿sí o no? Pero esos frutos no son reales. Esos frutos fueron artificiales, colgados por alguien más o por uno mismo. No estamos llamados a ser arbolitos de Navidad con frutos visibles, pero falsos. Estamos llamados a ser árboles genuinos, reales, que puede ser que demos poco fruto, como en la parábola del sembrador, a 30%, a 60% o al 100%. A lo que estamos llamados es a dar ese fruto y muchas veces nosotros mismos podemos vivir engañados al colgarnos falsos frutos. Seamos realistas, examinémonos a nosotros mismos, quitemos esas luces, esas decoraciones y realmente hurguemos si hay fruto verdadero o no. Y si no lo hay, pues te invitamos a que vengas a Cristo, porque probablemente no eres de Él, probablemente no le perteneces y se manifestará en ese juicio final. La ilustración, inciso A, la ilustración. Jesús, como lo ha venido haciendo, Él habla por medio de ilustraciones. Sus favoritas fueron las parábolas. Algunos consideran a este texto como otra parábola más, la parábola de las ovejas y las cabras. Pues tiene elementos de una parábola. Ahora, en esta ilustración o en esta parábola, como quiera que se llame, hay personajes. ¿Quién sería el pastor? El pastor de ese rebaño o de esas ovejas. ¿Quién? Cristo. Cristo viene y dice que va a hacer esa separación, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice el Señor Jesús en varios textos, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hebreos 13, 20, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Cristo mismo se asocia y otros lo asociamos a Él como el pastor, el gran pastor, el buen pastor. Las ovejas, ¿quiénes son? No escuché. Nosotros, amén. Los creyentes, si somos creyentes, somos ovejas. Los creyentes son identificados con las ovejas, dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Tienes esa certidumbre? Número 3, las cabras o los cabritos. ¿Quiénes son? Los incrédulos. Juan 10, 26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Cristo ya se lo está diciendo ahí. Ustedes no son de mi rebaño, ustedes no son ovejas, ustedes son cabritos. ¿Qué resultado tiene esta parábola? Bueno, y es a partir de ahí del versículo 33. Inmediatamente hay una separación. En el juicio hay una separación, dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este simbolismo también de la derecha y la izquierda en la antigüedad
poner a alguien a la derecha era señal de total confianza, de quererlo exaltar. Cuando había un invitado, un visitante, se le ponía a la derecha porque lo querías honrar. Y bueno, a la izquierda pues también no es de que en ese sentido simbolizara una maldición. Si alguien te invita y te sienta al lado izquierdo, pues no te sientas tampoco aludido, ¿verdad? Pero sí había una preferencia por la derecha, al bendecir a la derecha. O sea, hacía ese contraste, bendición y maldición. Y la derecha tomaba ese lugar ponderante. Cristo está poniendo a la derecha a las ovejas. Y les empieza a mencionar todas estas cosas. Tuve hambre, tuve sed, fui extranjero, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel. 6 cosas que expresa ahí acerca de lo que pasó. Y bueno, Jesús también enseña en este caso que vamos a comparecer como creyentes ante Él mismo. Segunda de Corintios 5:10 dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Tenemos otro texto también donde se ve otro juicio, aunque sí, por la postura histórica que tenemos como iglesia o en la que fuimos formados, fuimos enseñados en que iba a haber ese juicio, el tribunal de Cristo, y lo contemplábamos como un tribunal especial, pero vemos que también en el juicio de Apocalipsis estará Cristo, aunque se menciona al anciano de días, pero por la enseñanza general de la Biblia se le entregó toda autoridad y el juicio a Cristo. Por lo tanto, tenemos que concluir que en ese juicio final estará Cristo, como Él mismo lo señala aquí. Ahora, si es un juicio, si son 3 juicios, pues ¿qué más da? Habrá juicio. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Este otro juicio de Romanos 2, 5 al 16, acompáñenme a leerlo. Notemos la similitud, pero notemos también la claridad. La mejor manera de interpretar la Biblia es por lo más simple, por lo más sencillo. ¿Qué dice ahí? Dice acá Romanos 2, 5 al 16, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Esta es probablemente una evidencia que sí señale que en el final de los tiempos este juicio no sea separando a las naciones del pueblo de Israel, sino del judío primeramente y también de las naciones en general, del gentil. Versículo 10, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que en Cristo pues ya no hay judío, gentil, hombre, mujer. Los que han creído, independientemente de su origen, de lo que sea, serán apartados para el Señor, porque fueron apartados desde la fundación del mundo. Y los que son incrédulos, no importa, como le dijo Jesús también, ¿verdad? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Son hijos del diablo, aunque físicamente sí sean descendientes de Abraham. Versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Tampoco está dando esperanza ahí a que aquellos que obraron bien por su conciencia y llevaron buenas vidas serán salvos,
porque ya lo había dicho antes, es el regalo de vida eterna que Dios concede y no debe contradecirse con toda la enseñanza que da Pablo de la salvación por fe, y lo diré en Romanos capítulo 3. Debemos buscar la justificación, pero esa justificación que es solo por medio de la fe en Cristo, no por obras. Sabemos entonces que la base para la salvación es la fe y el arrepentimiento como resultado de la regeneración del Espíritu Santo. Pero en este juicio relatado por Pablo, como dijimos, se ve un juicio general. Dice el hermano William Hendrickson en su comentario de Mateo, todas las naciones indica a todos los pueblos sin discriminación. También dice, los que están reunidos delante del trono son personas, individuos sin ninguna consideración de nacionalidad. Por eso la frase todas las naciones, y en el caso de cualquier individuo, es si durante su vida terrenal ha dado evidencias de su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tiene una vida en armonía con el mandamiento y el ejemplo de Cristo. Muy bien, ahora Cristo hace un señalamiento como base de este juicio. No dice que si fuimos amables, por así englobar toda esta ilustración, con cualquier persona. Nos dice que si fuimos amables, que si fuimos fieles, que si fuimos buenos, bondadosos, misericordiosos, ¿con quiénes? Dice el versículo 40, porque ellos se asombran y dicen, ¿cuándo hicimos todo esto por ti, Señor? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron, ¿a quién? A uno de estos, ahí está la clave, hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. En una ocasión, cuando la familia de Jesús lo estaba buscando, y lo vimos en Mateo 13, lo estaban buscando, ¿qué dijo él? Oye, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son ellos los que están escuchando mi voz y los que creen en mí. Los que están afuera, pues vamos a llamarle mis parientes mejor. Pero mis hermanos son ellos. Y también él lo expresó en Mateo 13 y 14, y lo vimos, acerca del cuidado especial que había que tener por los más pequeños. Mateo 18 me parece también se vio ahí, acerca de que si somos causa de tropiezo, ¿a quiénes? A los más pequeños. Estaremos en graves problemas. El Señor está al pendiente de sus hijos, aún los más pequeños. ¿Cómo saber si somos sus hijos? Juan 13, 34 y 35, que resume en general la base de este juicio. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y esta parte del juicio de ver a alguien de nuestros hermanos, aunque sea el más pequeño, tener hambre, tener sed, ser forastero, estar desnudo, enfermo o en la cárcel, nos dirá a nosotros mismos si somos hijos y si somos hermanos en Cristo. Hay una responsabilidad como cristianos para vivir de acuerdo al llamado de Cristo de este amor fraterno y en comunidad, apoyando para las necesidades de otros, sosteniéndonos mutuamente con oración, pero ahí yo inventaría una palabra, ¿verdad? Oración. Orar y actuar. En el libro de Santiago se ve que dice, bueno, si viene a ti un hermano con necesidad y ¿qué le dices? Voy a orar por ti, pero tiene frío, tiene hambre. Dice, tienes que suplir su necesidad. Súplela y además ora por él.
Como cristianos estamos llamados a ver a nuestros hermanos, aún los más pequeños, preocuparnos también por ellos. Ahora tenemos hermanos a lo largo y ancho de este mundo. Una parte primordial también es preocuparnos por aquellos que salieron por amor de Jesús a predicar el Evangelio de Cristo y que están también en lugares inhóspitos, con carencias, con necesidades. Hay varios, como nos contaba igual la hermana Silvia hace tiempo, cuando su papá se fue a predicar el Evangelio a su pueblo, hasta la cárcel fue a dar. Y bueno, estuvo en la cárcel. ¿Cuántos de nuestros hermanos en Cristo estarán presos por causa de Cristo? Si es por causa de sus propios crímenes, pues ahí entra también la duda de si son o no son, ¿verdad? Ahora, ya terminando, este juicio revela entonces la base de sobre quién se hicieron estas acciones. Los otros aparentaban ser de Jesús, pero nunca fueron de Jesús porque no amaron al pueblo de Jesús. Dice también en la primera epístola de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Te gustaría estar en gloria en este momento? ¿Con Cristo en el cielo? ¿Sí? ¿Junto a tus hermanos? O dices, sí, pero no te lleves a este, Señor. Sí, pero que no me toque sentarme al lado de... ¿Amas al pueblo de Dios? Si amas a Dios, amarás al pueblo de Dios. Si no amas a Dios, si no le perteneces, entonces no estás amando al pueblo de Dios. Y ese es un llamado. La fe verdadera produce obras. Si estas obras no están, Cristo lanzará afuera al castigo eterno a aquellos que no amaron a su pueblo, a sus hijos, a los creyentes. Hoy en día podemos decir, bueno, pues incluso algunas personas están hasta mejor en la cárcel que afuera, porque al menos ahí pues tienen un techo, les dan comida y hasta atención médica y psicológica, ¿verdad? Que si están afuera, pues estaban peor, no tenían casa, no tenían comida y bueno, pues hará falta visitarlo. Ese es en nuestro contexto. En el contexto que lo está diciendo Cristo, en la antigüedad las cárceles también eran unos lugares terribles. No tenían garantizada la comida, no tenían garantizado un techo y aun si lo tenían era el más profundo, frío y apestoso. Muchas veces hasta se pescaban enfermedades o la gente que entraba a una prisión ya no salía porque se enfermó, le dio tanto frío que murió de hipotermia o simplemente murió de hambre. Porque los familiares tenían que ir y llevarles ropa y después los otros presos podían robársela. Así que había que volver a ir, oye, ¿y la ropa que te di? Pues otra. Y la comida, si no les llevaban comida sus hermanos, probablemente no comían. Y se está pensando en el contexto de cristianos que están en la cárcel por causa de su fe. Y si están ahí, pues están en gran angustia. Hay que procurar a los hermanos que están padeciendo también por causa de su fe. Y hoy en día, pues hay muchas maneras en que podemos expresar el amor de Cristo a nuestros hermanos. ¿Tenemos compasión por nuestros hermanos? Leyendo un libro, se llama Ministerio de Misericordia de Tim Keller. Me gusta leer al hermano Tim Keller. Menciona algunas cosas y dice que muchas veces nos conformamos con ayudar con lo que nos sobra. Dice, realmente no estamos haciendo mucho, porque dar de lo que sobra, cualquiera, hasta los incrédulos, y hasta dan más. Dice, si realmente tú das y te quedas cómodo, creo que es una buena manera en que te examines.
porque tal vez el Señor te está llamando a que des más, y no me refiero a dinero, me refiero a ayuda, me refiero a acercarse, cercanía, eso de un extranjero, acogerlo, traerlo al refugio, alguien que no tiene ropa, vestirlo, que no tiene comida, darle, que está enfermo o que está en la cárcel, visitarlo. Requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere que dejemos de pensar en nosotros mismos. Timothy Keller. El libro es Ministerios de Misericordia. En ese sentido, entonces, vemos, y al menos este hermano lo examina y dice, pues, ¿qué nos pasa entonces? Hay que dar hasta que duela, dicen algunos. Sí, sí, ¿verdad, hermano? Sí, sí me acordé. Ok. Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duela. Bueno, realmente eso revela mucho de quiénes somos nosotros. Si ahora el celular pues nos da muchos indicadores, ¿verdad? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estuviste? A veces ahí en el mapa te dice, ¿y qué te pareció tal plaza? Califícala, porque sabemos que fuiste a tal lugar. ¿Qué te pareció tal restaurante? ¿Sí? ¿En verdad? Bueno, si nosotros analizamos tu historial, en dónde has estado, en qué has gastado tu tiempo, tus energías, tu amor, tu mente, dice la Escritura, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En quién está dedicado tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo? ¿En ti mismo? ¿En Dios? Y si es en Dios, también debería ser en el pueblo de Dios, en la obra de Dios. Así que tenemos un llamado de parte del Señor de ver que si nuestra fe no está produciendo esa clase de obras, si esa fe no nos está humillando, no nos está haciendo despojarnos de nosotros mismos, probablemente esa fe es falsa. Probablemente estamos queriendo regresar a ese juicio de Apocalipsis 20, ¿recuerdan? De las obras. Yo quiero hacer buenas obras, quiero colgarme frutos falsos para ver si en ese juicio salgo bien librado. No hay manera. Es solo con la fe genuina, y esa fe genuina se demostrará con amor genuino y con obras que glorifican a Dios, porque noten la humildad de estas ovejas. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? ¿Cuándo? Oye, pero tú visitas a los pobres. Sí, pero son los hermanos, pero a ti nunca te vimos. Bueno, lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Y la soberbia de los otros, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? Pues sí, no eres ni capaz de ver a los que están a tu alrededor, pues ¿cómo querías verme a mí? Si nuestra fe está muerta, entonces no hay obras, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Examinémonos y también dejemos obrar al Espíritu Santo por medio de nosotros, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y que en ese día en donde el Señor regrese podamos escuchar estas bellas palabras. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Y fíjense aquí algo también particular. No es hereden el reino por lo que hicieron. Hereden el reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo, lo que podríamos conocer también como el preconocimiento o el conocimiento previo de Dios, que nos conoció de antemano, nos amó de antemano, nos eligió y nos puso en este mundo para hacer las obras que Él de antemano puso para que hiciéramos. También el juicio se ve que está preparado para Satanás y sus ángeles. También enfrentarán ese castigo eterno y serán lanzados a ese lugar terrible. Examinémonos, oremos. Padre, te alabamos y te agradecemos por tu palabra y porque a través de estas historias que nos ha dejado el Señor Jesucristo,
Aprendemos sobre la importancia del cuándo, la importancia del tiempo, de que tú vendrás súbitamente, inesperadamente. La importancia de aprovechar el tiempo hoy, aquí y ahora. La importancia de utilizar nuestros talentos, nuestros recursos que has puesto en nuestras manos y que somos mayordomos y que debemos darte gloria. Y la importancia de reconocer también a nuestros hermanos, de ver la necesidad que hay en ellos, en los creyentes verdaderos, y ayudarlos en todo sentido, estar con ellos, orar por ellos, visitarlos, animarlos, sostenerlos, porque sabemos que también nuestros hermanos lo hacen, lo han hecho y lo harán con sus hermanos. Entendemos que amarte a ti es amar también a tu pueblo. No nos llamaste a estar solos y a esperar a una recompensa solitaria. Nos llamaste a pertenecer a un pueblo, a servir a un pueblo, a amar a un pueblo que se llama tu iglesia y a esperar tu venida en las nubes, en donde vendrás a recompensar a los que creyeron en ti y a juzgar a los incrédulos. Ahí está la base del juicio, la fe. Creemos en ti, Señor, y llamamos a todos aquellos que no han creído en ti, que han creído en sus propias fuerzas, que han creído en sus propias obras, decirles que nada de eso tiene valor y que hay que entregarse a Cristo, confiar en Él total y plenamente, en que nosotros no podemos salvarnos ni siquiera por tener buenas obras. Nos salvamos solamente por la gracia de Dios, por creer en Él, por ser resucitados con Él. Ven a Cristo, si tú no has venido a Cristo, ven a Él y entonces verás el fruto que puedes dar, porque estás conectado a la vid verdadera y darás fruto, daremos fruto. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por este tiempo, por esta enseñanza, por los hermanos que has puesto alrededor de nosotros, que podemos amar y servir y no desaprovechemos ninguna oportunidad. No lo dejemos para después. Amemos a nuestros hermanos hoy, atendamos a nuestros hermanos hoy. Te lo pedimos, concédenos esa gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.